Creo que ya vamos a dar inicio a la última clase, así que la plataforma es suya, doctor. Puede comenzar. Doctor Centeno, buenas noches. ¿Cómo está, querido doctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que ya estamos en buena hora y podemos comenzar. Cuando guste, querido doctor. Muchas gracias, estimado doctor, a los queridos colegas. Y bueno, el día de hoy empezamos con nuestra última sesión virtual. La anterior sesión habíamos quedado hablando sobre las excepciones e incidentes en materia penal, cuál su tratamiento, pero sobre todo no en función a lo que establece la norma legal, ¿no? Sino en función a lo que establece la jurisprudencia constitucional, ¿no? Porque en definitiva las líneas jurisprudenciales nos han venido a marcar cuál debe ser el tratamiento de las excepciones e incidentes, ¿no? ¿A qué soluciones jurisprudenciales se han ido desarrollando por nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿verdad? Hay un aspecto muy importante, ¿no? Que hemos advertido sobre el análisis dinámico de la jurisprudencia, ¿verdad? Que esto básicamente lo asumimos en la consideración de cada sentencia constitucional, ¿no? Un análisis dinámico versus un análisis estático de jurisprudencia. Porque a veces es común entre los abogados siempre decir o pedir alguna jurisprudencia que sea la última, ¿no? La última jurisprudencia constitucional, ¿no? Y ese no es el criterio, les había indicado, sino es la determinación de la aplicación de una jurisprudencia constitucional está en función al criterio de favorabilidad, ¿no? A la interpretación más favorable, a la interpretación más extensiva, más progresiva, más evolutiva al derecho humano en juego, ¿no? Ese era lo que habíamos advertido en la anterior sesión virtual. Ahora, también habíamos advertido el tema del análisis dinámico de jurisprudencia, ¿no? De siempre buscar la interpretación más favorable, más extensiva, más progresiva al derecho humano en juego, ¿verdad? Y eso implicaba que muchas veces las mismas líneas jurisprudenciales del propio Tribunal Constitucional Plurinacional eran contradictorias, ¿verdad? Entonces, y ahí hay una hermenéutica procesal de lo que entendemos el estándar más alto de jurisprudencia, dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál se aplica? La interpretación que sea más extensiva, más progresiva, más evolutiva al derecho humano en juego, ¿verdad? Un ejemplo clásico y paradigmático para entender sobre este tema viene a ser, por ejemplo, la consideración de la situación de las mujeres embarazadas, ¿no? Siendo servidoras públicas. En un principio se había dicho que las servidoras públicas, ¿verdad? Que llegaban a embarazarse, gozaban de estabilidad laboral de un año, inclusive hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad, ¿no? Entonces, esa era la interpretación. Después esto fue cambiando y sobre todo afectando a aquellos que tenían un contrato a plazo fijo, ¿no?
de trabajo, un contrato de trabajo a plazo fijo, y se decía, ¿no?, que muchas de ellas lograban embarazar para quedarse, ¿no?, tener la estabilidad y quedarse hasta el año en que la niña o el niño tenga 1 año de edad. Entonces, y se dijo que esta garantía de la inamovilidad funcional no alcanzaba pues a estas señoritas. ¿Por qué? Porque ellas ya sabían que tenían un contrato fijo, ¿no?, y que debían cumplir aquello y tenían que irse, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo el tribunal en una misma temática va cambiando, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el estándar más alto de jurisprudencia en este caso? Pese a que las últimas sentencias van ligadas a que no se protege el derecho humano de la mujer, de la servidora pública que está embarazada y que está con un contrato a plazo fijo, vemos que la interpretación más favorable no viene a ser esta última, ¿no?, sino la primera sentencia o las primeras sentencias constitucionales. Entonces, bajo ese estándar más alto de jurisprudencia correspondería aplicar la que tutela más el derecho humano, ¿no? Ese es sobre el tema del análisis dinámico de jurisprudencia, no solamente de ser acudir solamente a una sentencia, ¿verdad? Ahora, ya en el campo específico de la materia, también habíamos señalado que excepciones e incidentes son mecanismos procesales de defensa o medios de defensa, ¿verdad? Pero difieren en cuanto a su finalidad, ¿no? Veíamos que las excepciones se oponen al procesamiento penal, pueden poner fin al proceso penal. Y ahí tenemos excepciones extintivas, ¿no?, como la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, ¿verdad? Es así que ponen fin al proceso penal en caso de que el juez o tribunal decida declararlo fundado, ¿no? Ahora un incidente tiene una finalidad de corrección procesal de un vicio que lo ha generado el propio Ministerio Público o el propio órgano jurisdiccional, ¿no? Corrige el vicio procesal, el defecto procesal, un defecto que puede ser catalogado como de absoluto o como relativo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la diferencia. Jamás un incidente va a poner fin a un proceso penal, lo que sí puede hacer una excepción, ¿no? También habíamos advertido cómo la jurisprudencia constitucional, ¿no?, ya ingresando en las presentaciones, en esta sentencia, ¿no?, la primera sentencia constitucional plurinacional, la 007/2018-S1 de 27 de febrero, que modula la sentencia constitucional plurinacional 0513/2017-S2, nos establecía, ¿no?, un plazo para interponer el incidente, ¿verdad? El incidente. Hasta este momento, hola, 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 ¿se escucha? Sí, se le escucha, doctor. Ya, no sé, creo que ha habido una interrupción, ¿no? Ya. Quedamos acá, ¿no? Había, hasta este momento, bajo la modificación de la ley 586, que es la de descongestionamiento y efectivización del proceso penal o del sistema procesal penal, solamente se estableció un plazo para el planteamiento de excepciones, ¿no?, que era de 10 días, ¿no? Y no así para los incidentes. Entonces, en este caso, el juez decide aplicar también ese plazo a los incidentes, ¿no? Y es a raíz de que ya el Tribunal Constitucional de manera definitiva establece como estándar jurisprudencial que la oportunidad procesal para promover un incidente dentro de un proceso penal debe ser a partir de la notificación con el acto impugnado,
sea en etapa preparatoria o en fase de juicio, es decir, que el cómputo, ahí está, ¿no?, de los 10 días establecidos para la interposición del o de los incidentes será computable desde la notificación con la actuación procesal que genera el incidente, ¿no? Ahí ya se establece un plazo. Y que luego ya la ley 1173 acoge ese entendimiento jurisprudencial y ya el artículo 314 modificado por la ley 1173 ya establece también un plazo para el planteamiento de incidentes, ¿no? Ahora, también habíamos señalado el planteamiento del incidente de nulidad de acusación formal, ¿no? Aquí sí que había una interpretación variada y diversa de cuándo debe plantearse el incidente de nulidad de acusación formal. Algunos decían que debe ser al momento en que el fiscal presenta la acusación formal ante el juez de instrucción penal, y es a partir de ahí que tiene el plazo de 10 días para incidentar. Otros decían que era a partir de que el juez o tribunal de sentencia había erradicado la causa, ¿verdad?, y tenía que incidentar dentro del término de los 10 días. Otra corriente, otro entendimiento decía que el incidente de nulidad de acusación debe computarse a partir de la notificación con el pliego acusatorio fiscal. O sea, una vez notificado, se tiene 10 días para incidentar. Entonces, este último entendimiento fue el que en definitiva acogió al Tribunal Constitucional Plurinacional y fue en la sentencia constitucional plurinacional 0218 2021-S3 de 14 de mayo que ratifica la sentencia constitucional plurinacional 007 2018-S1 de 27 de febrero, ¿no? Y aquí hay que tener muy en cuenta que este incidente no va a atacar el tema de fondo, es decir, si es o no culpable, o si la acusación no es fundada, no tiene mérito, no se ajusta a los elementos de la teoría del delito, etcétera, sino únicamente en cuanto a los requisitos que establece el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal. Hola. Y este fue el entendimiento, ¿no? La acusación formal eventualmente puede ser susceptible de impugnación a través de la formulación de un incidente de actividad procesal defectuosa vinculados al cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de la acusación previstos en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal. El plazo de presentación de ese incidente dentro del proceso penal es computable, vean ustedes, ¿no?, a partir de los 10 días de la notificación con la acusación con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos de la defensa a la impugnación como garantía procesal que tienen él o los imputados. Ahí está el estándar jurisprudencial relativo a esa temática. Ahora, respecto a ese estándar jurisprudencial de la pérdida de competencia del juez de instrucción penal para el conocimiento y resolución de excepciones e incidentes, ¿qué ocurría? ¿No? También habíamos señalado que presentaba el pliego acusatorio formal ante el juez de instrucción penal, este tenía que remitirlo ante el juez o tribunal de sentencia, ¿verdad?, de manera inmediata o en 24 horas. Pero a veces la estrategia del abogado defensor era demorar la causa y entonces planteaba excepciones o incidentes el mismo día en que se habría presentado el pliego acusatorio formal, digamos, ¿no? O dentro de las 24 horas siguientes, ¿verdad? O lo que demoraba el tiempo en que se disponía la remisión del cuadernillo procesal por el juez de instrucción penal ante el juez o tribunal de sentencia. Entonces, el Tribunal Constitucional estableció que el juez de instrucción penal tiene o pierde su competencia ya una vez presentada la acusación formal. Una vez presentada. Es decir, si la presentan de manera posterior cualquier excepción o incidente, aquello ni siquiera tendría que tramitarlo y tendría que disponer que sea atendido por el juez o tribunal de sentencia, haciéndola valer en esa instancia procesal, ¿no? Y este fue el entendimiento que está contenido en la sentencia constitucional plurinacional 0077-2019-S3 de 15 de marzo, ratificada por la sentencia constitucional plurinacional
0162 quebrado 2022-S2 de 20 de abril. Una vez que se emite y se presenta ante la autoridad jurisdiccional el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, toda cuestión planteada con posterioridad de excepciones o incidentes no puede ser resuelta por el juez de instrucción penal en razón a que justamente con el acto que concluye la etapa preparatoria, acusación fiscal, esta autoridad perdió competencia para pronunciarse sobre lo impetrado, consecuentemente, recepcionado el mismo debe ser remitido al tribunal de sentencia junto con la acusación y los antecedentes para que en esta etapa del proceso penal sea resuelto de acuerdo a procedimiento, ¿no? Ya quedó claro ahí en cuanto al tratamiento de excepciones o incidentes para la pérdida de competencia entre el juez de instrucción penal y el juez o tribunal de sentencia. Ahora, también esta sentencia constitucional plurinacional, la 0025 quebrada 2021-S2 de 8 de abril, ratifica ese entendimiento, ¿no? Una vez presentada la acusación, el juez de instrucción penal está obligado a remitir antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia sin excusa, lo que significa que es posible que algunas excepciones o incidentes formulados en la etapa preparatoria se encuentren en plena tramitación y por ende no hubieran sido resueltos por el juez de instrucción penal. Ante esta situación no permite, bajo ningún argumento, que una vez presentada la acusación fiscal y remitidos los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia, el juez de instrucción penal vuelva a tomar competencia del caso a efectos de tramitar cuestiones incidentales no resueltos en la etapa preparatoria. ¿Qué ocurrió en este caso en particular? ¿No? El juez o tribunal de sentencia dispone la devolución, ¿no?, de la causa ante el juez de instrucción penal. ¿Por qué? Porque existían excepciones o incidentes pendientes de resolución, que no los había resuelto, pero que sí los había remitido. Entonces, y a fin de resolver aquello, devuelve, y en este caso en particular, una vez devuelto, se le ocurre al abogado defensor a tener que incidentar o excepcionar nuevamente, ¿no? Entonces, no puede volver, ahí no podría nuevamente, dice, tramitar cuestiones incidentales no resueltos en la etapa preparatoria, ¿ya? Luego, hay otro estándar sobre la devolución de obrados al juzgado de instrucción por el juez o tribunal de sentencia, ¿no? Es cierto, ¿no? Como les decía anteriormente, y en esa sentencia constitucional plurinacional que establece nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿qué ocurría? ¿No? A veces un juez de instrucción penal no resolvía la excepción o el incidente pendiente, ¿verdad? Pese a que lo tramitó, etcétera, ¿no? Entonces, y remitía la causa. Entonces, el juez o tribunal de sentencia, detectado aquello, ¿no?, procedía a la devolución. Pero en este caso, la exigencia aparte de que el juez o tribunal de sentencia debe determinar con precisión en la resolución los actos observados o a sanearse, a efectos de que la competencia solamente sea para aquello, y no tener que tramitar otras excepciones o incidentes que se le ocurra plantear al abogado defensor, ¿no? Solo debe atender únicamente los puntos que han sido indicados en la decisión por el juez o tribunal de sentencia. Solo lo que se le dijo, si se advirtió excepciones o incidentes que no resolvió, solo eso podía resolver el juez de instrucción penal en caso de devolución por el juez o tribunal de sentencia, mas no podía conocer otras excepciones o incidentes que podría ocurrírsele a los abogados defensores plantear. ¿Para qué? Para que siga demorando la causa penal, ¿ya? Ahora, nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido claro, ¿no? La devolución como tal es un caso excepcional, no es un caso genérico, no en todos los casos, porque puede ser que ante el juez de instrucción penal se haya planteado una excepción extintiva, por ejemplo, prescripción, ¿verdad? Y no lo haya resuelto el juez o tribunal, el juez de instrucción penal, y así los remitió ante el juez o tribunal de sentencia. Entonces, le obliga en este caso, a través de ese estándar jurisprudencial contenido en la sentencia constitucional plurinacional 0408 quebrado
2017-S3 de 12 de mayo, que solo puede devolver aquellos aspectos que gozan de esencial importancia, dicen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, era un incidente de nulidad de imputación que no lo había resuelto el juez de instrucción penal, que ya estando ante el juez o tribunal de sentencia, pide la devolución. En principio, no le da curso el juez o tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia. No le da curso, ¿no? Entonces, plantea la revocatoria, la reposición y se habilita la acción de defensa, ¿no? Y ahí dice el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no?, que esta excepción de nulidad por defectos absolutos de la imputación formal, que además ha estado irresuelta, debe ser conocida por el juez de instrucción penal. Y por tanto, el tribunal de sentencia debe devolver, ¿no? Está obligado a devolver, ¿ya? Luego tenemos otro caso de excepcional para devolución, que son las apelaciones de incidentes pendientes de resolución. Este caso en particular, que está contenido en la sentencia constitucional plurinacional 0359/2018-S4, que ratifica la sentencia constitucional plurinacional 0408/2017-S3 de 12 de mayo, ¿no?, ha establecido que era un caso que ocurrió en Quillacollo, ¿no? Plantearon un proceso de falsedad, entiendo, plantearon la excepción de prescripción, ¿ya? Y algunas de ellas, algunos delitos, ¿no?, fueron prescritos y otros no, ¿no? Y apelaron contra aquello y estaba en apelación. Y en ese trance plantean la acusación y se logra remitir ante el tribunal de sentencia, y el tribunal de sentencia dice lo siguiente, ¿no? En principio se rehusó a devolver, ¿no? El imputado decía, no es posible que usted como tribunal de sentencia conozca, ¿no?, el caso, teniendo en cuenta que hay una apelación pendiente de resolución, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una excepción de prescripción, ¿no? Había prescrito de delitos y lastimosamente el fiscal aún seguía manteniendo en su acusación formal esos delitos que ya estaban prescritos. Claro está que no había una resolución ejecutoria porque estaba pendiente de resolución, ¿no? Entonces el tribunal de sentencia de Quillacollo no decide devolver, ¿no? Y es en función de aquello que, una vez agotado el recurso de reposición, que se va a la acción de defensa, y ahí se determina el siguiente entendimiento jurisprudencial. Las autoridades demandadas, advertidas de la existencia de las citadas apelaciones pendientes de resolución, en observancia de los principios de eficacia, eficiencia y debido proceso, artículo 180 de la Constitución Política del Estado, debieron resolver el fondo del planteamiento del imputante de tutela y, de ser evidente en lo informado, dar curso a lo solicitado, sin necesidad de diferir su consideración hasta la audiencia de juicio. Claro es que decía, pido la devolución. De acuerdo al artículo 345 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal de sentencia le decía, se considerará una vez que en el momento procesal oportuno, en el juicio oral, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Y aquí dice, no, el tribunal dice, no, en estos casos, cuando hay apelaciones de incidentes pendientes de resolución, debe devolverse, ¿no?, de manera imperativa. Ahora, ¿qué excepciones extintivas se dan en la fase de preparación del juicio oral, ¿no? Este caso, por el contrario, ocurrió ya en la localidad de Quillacollo, de Sacaba, mejor dicho, ¿no? El tribunal de sentencia de Sacaba, se le plantean excepciones extintivas, ¿no? Y dice el tribunal de sentencia de Sacaba, dice, se va a considerar, de acuerdo al artículo 345, en la audiencia de juicio oral, ¿no? En la audiencia de juicio oral. Y el defensor, el abogado defensor insistente, dice, no, quiero que entiendan porque esa es una excepción extintiva y que está comprobada y que va a poner fin al proceso. Si ya no tiene ninguna utilidad que ustedes tramiten los actos de preparación del juicio para ir al juicio, si usted igual se va a prescribir, ¿no? Y tenía razón, ¿no?
Pero así el tribunal no, dijo que se vaya a juicio oral. Y acá el Tribunal Constitucional en esta sentencia 1092, quebrada 2016-S2, de 3 de noviembre, llega a establecer que el Tribunal de Sentencia en la fase de preparación del juicio debe contender este tipo de incidentes de carácter extintivo, fundado en que ya se evite la realización de actos procesales innecesarios y se reduzca la carga procesal, ¿no? No tenía ningún sentido. Y además ya porque hasta ese momento, es decir, estamos hablando del 2016, ya estaba en vigencia la ley 586, que es del 2014, ¿no? Entonces ya se modificó la integración de los tribunales de sentencia, ya no estaba integrado por 2 jueces técnicos y 3 jueces ciudadanos, sino por 3 jueces técnicos, ¿no? Entonces ya no había necesidad, podían conocer de manera inmediata, ¿no? Esa fue la modulación, porque justamente esta sentencia, la 0390 quebrada 2004-R y 0866 quebrada 2006-R, vean ustedes, antiguas, hacían el análisis de que como hasta ese momento los tribunales de sentencia estaban integrados por 2 jueces técnicos y 3 jueces ciudadanos, recordarán algunos de ustedes que el tribunal de sentencia se integraba recién en la audiencia de juicio oral de manera completa, no antes, ¿no? Entonces, como no estaban integrados, no podían atender y por tanto era comprensible diferir su tratamiento de una excepción planteada en la fase de los actos de preparación del juicio, a la audiencia de juicio oral, ¿no? Luego están las excepciones o incidentes durante la fase de preparación del juicio. Ya acá, y esta sentencia es muy importante, ¿no? No porque sea fundadora de línea jurisprudencial, sino porque es una sentencia compiladora, ¿no? Porque sobre esto, si ustedes bajan y conocen, analizan esta sentencia, van ustedes que tiene muchas cosas muy importantes, que la vamos a desglosar de manera rápida, ¿no? Es la sentencia constitucional plurinacional 0041 quebrada 2018-S2 de 6 de marzo, que modula, ¿no?, las sentencias constitucionales plurinacionales 1145 quebrada 2016-S2 y 0101 quebrada 2016-S1 de 7 de noviembre, ¿no? Si bien, dice, por economía procesal y el principio de concentración, es posible que el tribunal de sentencia, ante excepciones o incidentes formulados en la preparación del juicio, decida postergar su tratamiento y resolución a juicio. Sin embargo, dice, dicha facultad no puede ser ejercida de manera arbitraria, sino que debe ser fundamentada y motivada en la necesidad, ¿no? Vean ustedes, necesidad de, uno, reparación inmediata del derecho que está siendo alegado como vulnerado o el carácter innecesario del inicio y desarrollo del juicio oral. ¿Qué le obliga al juez o tribunal? Planteada una excepción o incidente en la fase de preparación de juicio ante el juez o tribunal de sentencia, lo que debe hacer es lo siguiente la autoridad judicial, ¿no? Será necesario atenderse esta excepción o incidente de manera inmediata para la reparación inmediata del derecho que está siendo alegado como vulnerado. Será necesario atenderse esto porque en definitiva va a ser declarada fundada y tramitarlo y llevarlo hasta la audiencia de juicio oral resulta ser innecesario, dice, ¿no? Dada la cualidad extintiva de la excepción o incidente planteado. Así, si el derecho requiere protección inmediata o si el inicio o excepción o incidente formulado corresponderá a su tramitación y resolución inmediata conforme al procedimiento, de lo contrario puede diferir su análisis en consideración a la etapa de juicio. Entonces le faculta ya al juez o tribunal de sentencia a conocerla, pero el límite viene a ser la debida fundamentación y motivación de la resolución. Luego tenemos, durante la fase de preparación del juicio oral, otro estándar jurisprudencial que contiene esta misma sentencia constitucional plurinacional compiladora. Si la decisión, dicen, ¿no? Vean ustedes, se decanta por diferir su tratamiento y resolución a juicio, dice, el tribunal de sentencia
deberá motivarla a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre el incidente o excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos para resolver, supuesto en el cual con la exteriorización de este razonamiento se tendrá por satisfecha la motivación, ¿no? El tribunal deberá motivarla, dicen, ¿no? Ese es el límite, ¿verdad? Luego tenemos también durante la fase del juicio oral, ¿no? Durante la fase de juicio oral propiamente, ¿no? Se señala, ¿no? Recordemos que en la fase del juicio oral, el primer acto viene a ser el planteamiento de excepciones o incidentes sobrevinientes a la etapa preparatoria, ¿no? Y de acuerdo al artículo 344 y 345, ¿verdad? El juez o tribunal tenía la facultad de decir, lo lleva directamente a sentencia o lo resuelvo de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, si ahí dice el tribunal, si el tribunal de sentencia o juez de sentencia decide tramitar, ¿no?, la excepción hasta la sentencia, también debe motivarla, dice, ¿no? Ahí está el límite, ¿no? La debida motivación, la debida fundamentación de esa decisión, ¿no? Y fundado simplemente en esos dos caracteres que ya hemos identificado, ¿no? Que se requiera la reparación inmediata o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción o incidente formulado, ¿no? Ahora, la impugnación durante la etapa del juicio, ¿verdad? También esta sentencia nos habla de aquello que es la 0041, quebrado 2018-S2 de 6 de marzo, ¿no? Y ahí está el siguiente entendimiento. Las resoluciones sobre incidentes o excepciones pueden ser impugnadas, uno, a través del recurso de apelación incidental, cuando fueron resueltas en la etapa preparatoria y en la fase de preparación del juicio. Y dos, a través del recurso de apelación restringida, previa reserva de recurrir si fueron resueltos en el juicio oral, ¿no? Entonces, nos aclara, ¿no? La apelación incidental, si es de la etapa preparatoria y en la fase de preparación, ¿no? Y a través del recurso de apelación previa reserva si fue resuelto en juicio oral, ¿verdad? Ahora, pero esto ha sido cambiado, ¿no? Es la norma legal, por ejemplo, en el 404 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, nos establece cómo debe plantearse la apelación incidental respecto a excepciones o incidentes planteados. Y dice, cuando es de manera, cuando se pronuncia en audiencia, es de manera oral, ¿verdad? Oral. Si se resuelve de manera escrita, dentro de los 3 días de haberse notificado, ¿no? Pero aquí viene el cuestionamiento, ¿no? La norma legal, que además es la ley 1173, es del 3 de mayo del 2019, ¿no? Dice, nos dice que si se pronuncia en audiencia, en la misma audiencia debe plantearse, ¿verdad? Eso dice el artículo 404 modificado, ¿verdad? Entonces, muchos jueces resolvían de manera directa, ¿no?, la excepción o incidente planteado y apelaban, ¿y qué hacía? ¿No? Aplicando la norma legal, remítase, decía, ¿no?, ante la sala penal para que resuelva, ¿no? Y ello generaba ¿a qué? A que tenga que suspenderse el juicio oral, ¿verdad? Entonces, y ahí ya nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre todo, vean ustedes, ya para ir avanzando, en esta sentencia constitucional plurinacional 0924, quebrada 2022-S2 de 29 de julio, que ratifica la sentencia constitucional 0522, quebrada 2005-R, ¿no?, nos ha dicho que en el recurso de apelación incidental contra resoluciones o resoluciones que resuelven incidentes o excepciones durante el juicio oral, es imperativo realizar la reserva, ya no la apelación incidental, como dice la norma. ¿Por qué? Porque si tramitamos la apelación incidental, implica pues afectar la continuidad del juicio oral, ¿no?
no podíamos motivar aquello. Entonces, ya el tribunal en la sentencia del 2022, y además, ojo, casi reciente, nos dice que aun cuando la norma la prevea, lo que debe hacer el juez es hacer el anuncio de que esa resolución es impugnable previa reserva de apelación restringida, ¿no? Vean ustedes. Ahora, también hay jurisprudencia ordinaria, ¿no? Nuestro Tribunal Supremo de Justicia en su sala penal también ha asentado los siguientes entendimientos, ¿no? Y es el Auto Supremo 085/2015-RRC de 6 de febrero, reiterado por el Auto Supremo 851/2018-RRC de 17 de septiembre. ¿Y cuál fue el entendimiento? La resolución de excepciones en la audiencia de juicio oral o en sentencia es una facultad potestativa del tribunal. En ese sentido, si el tribunal opta por la primera alternativa, deberá definir la situación declarando probada o rechazando la excepción. En el primer caso, dice, ¿no? Es decir, cuando se declara aprobada la excepción, las partes pueden hacer uso de la apelación incidental señalada en el artículo 403, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, con los efectos del artículo 396, ¿verdad? De similar cuerpo legal. Pues en ese caso, a consecuencia de la resolución, se interrumpe el juicio oral y público, así tratándose de la excepción de prejudicialidad, dice, ¿no? Por disposición del artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, el juicio se suspende. En las excepciones de incompetencia o indispendencia se dispone la remisión de antecedentes al juez o autoridad llamado por ley, artículo 310 y 313 del Código de Procedimiento Penal. En la excepción de falta de acción, se archivan las actuaciones, ¿no? Y eso está en el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal. Y en las excepciones extintivas, ¿no? de cosa juzgada, se declara la extinción de la acción penal disponiendo en el archivo de obras. Y en el segundo caso, es decir, cuando se rechace la excepción planteada y le cause agravio, las partes deberán reservarse el derecho de plantear apelación o recurrir a la decisión adoptada junto con la sentencia o a través de la apelación restringida. Ahora, eso es lo que ya habíamos advertido anteriormente. Y sobre la apelación, ¿no? Hay subreglas, ¿no? Y que están contenidas en la sentencia constitucional plurinacional 0421/2007-R de 22 de mayo, ¿verdad? ¿Qué subreglas se han establecido? Cuando hablamos del carácter vinculante de la jurisprudencia, hay que distinguir, ¿no? ¿Qué es un obiter dicta? ¿Qué es un ratio decidendi? ¿Qué es precedente constitucional obligatorio? ¿No? Que es muy diferente, ¿ya? Entonces, toda doctrina constitucional obligatoria es aquella que tiene subreglas o tiene normas adscritas, ¿no? Y aquí vemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece subreglas, ¿no? Para la interposición de recursos de apelación contra las resoluciones que resuelven excepciones, ¿no? Dice, ¿no? En la etapa preparatoria es posible interponer recursos de apelación incidental con la aclaración que dicha apelación no tiene efecto suspensivo. Vean ustedes. Y en el juicio oral es posible interponer recursos de apelación incidental para impugnar resoluciones que rechacen excepciones en mérito a que el juicio oral debe desarrollarse sin interrupciones y por ende las partes podrán reservarse el derecho de recurrir. ¿Qué ocurre? Yo les consulto a ustedes. En una audiencia de juicio oral, ¿no? Plantean excepciones o incidentes. Supongamos, el juez o tribunal acoge la excepción, declara fundada, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia procesal? Y la otra pregunta, cuando declara infundada, y es lo que nos dice acá, ojo, esta sentencia, ¿no? Cuando se declara infundada, ¿no? Declara infundada, el juicio debe proseguir, ¿no? Pero ya la variante surge en que se habilita la reserva de apelación restringida, ¿no? Entonces, en el primer supuesto, ¿no?
cuando se declara improbable o infundada la excepción, ¿cuál es la consecuencia procesal? Les pregunto. En una audiencia de juicio oral. ¿Qué creen ustedes, doctores? Doctor, bueno, no sé si me puede reiterar la pregunta. Yo les decía, Bueno, sí, claro que sí, doctor. En una audiencia de juicio oral, se le plantea al abogado la excepción de prescripción, ¿no? Y el juez declara fundada, acepta. ¿Cuál es ya. la consecuencia procesal del juicio? Doctor, cuando declara fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, bueno, la consecuencia es de que, en definitiva, se extingue el proceso, ¿no? Pero, sin embargo, los sujetos procesales eh, tienen la oportunidad de poder interponer el recurso de apelación a esa determinación que habría eh, optado el juez por declarar fundada la extinción de la acción penal por prescripción. Por consiguiente, al haberse interpuesto el recurso de apelación, dispone la remisión de antecedentes o de obrados de las salas correspondientes a objeto de que se dilucide esa circunstancia y, bueno, en caso de que la apelación se dé, eh, se declare infundado el recurso de apelación, bueno, se va a extinguir el proceso. Porque eso es lo que Claro, emerge de una extinción por prescripción, ¿no? claro, ¿no? O sea, mm, es cierto, no está ejecutoriado, ¿no? Pero la consecuencia procesal es que el juicio se suspende. Se Esa es la suspende. consecuencia, Ujú. ¿no? Para efectos de que se tramite la apelación, ¿verdad? Pero y Mm. esta apelación, lógicamente, es incidental, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Ahora, si es que no interpone la apelación, bueno, prácticamente se va a ejecutoriar la resolución, ¿no? Claro, ahí acá me la figura, ¿no? Pero por lo general impugnan, ¿no? O sea, la Sí. parte, la misma audiencia plantea apelación incidental Sí, y bueno, una anécdota que ocurrió, que observé, ¿no? Eh, Se planteó varios incidentes, bueno, a más de los demás incidentes que se han planteado, entre los cuales estaban nulidad de notificación que realizaron de forma tardía, nulidad de la acusación, también estaba una excepción, dos excepciones por el tema de extinción por duración máxima y por prescripción. Eh, el juez, a momento de resolver las excepciones que plantearon, porque eran una cosa de 9 incidentes y excepciones, 4 por uno de los acusados y otros 5 por otros de los acusados, pero en lo coincidente era la extinción por duración máxima del proceso y por prescripción. En este caso, resuelve, no declara fundados las excepciones interpuestas de extinción. Bueno, ninguna de las excepciones incidentes los declara fundados y cuando dispone el juez de que continúe el juicio, ¿no? Los abogados de la defensa manifiestan, ¿no? Como, bueno, en ese momento solicitan la palabra y manifiestan que van a interponer el recurso de apelación a la resolución que ha emitido la autoridad jurisdiccional y conforme establece el artículo 403 y siguientes, solicitan a la autoridad jurisdiccional que de forma inmediata remitan antecedentes ante la sala correspondiente a objeto de que se dilucide la tramitación. Y en ese momento se les hace notar, ¿no?, a los abogados de la defensa de que lo que corresponde es de que ellos se reserven
el recurso de apelación para que la restringida ellos hagan expresión de esos agravios. El juez les manifiesta esa circunstancia, ¿no? Y los abogados se entercan y manifiestan, ¿no? Que en este otro tribunal, eh, bueno, esto era ante un juzgado de sentencia, y ellos le manifiestan que en el tribunal de sentencia les han concedido cuando han apelado, que debía de remitirse, que estaba cometiendo una arbitrariedad por parte de la autoridad jurisdiccional al no disponer que se remita a los obrados para que se tramite esa circunstancia, porque son de previo y especial pronunciamiento. Ocurrió eso, ¿no? Hubo pequeña, un pequeño cruce de palabras por parte principalmente de los abogados de la defensa con el juez. El juez, haciendo uso del poder disciplinario, les mandaba a que a que depongan su actitud y que no se manifiesten de esa forma. Incluso tuvo que llamar a la policía, hasta que al final, bueno, cuando ya estaba acercándose el policía, ya no, se calmaron los abogados de la defensa, pero sí hubo esa circunstancia de que querían que el juez sí o sí remita ante la resolución que habría declarado infundado sus pretensiones. Eso ocurrió, doctor, aquí en Potosí, hace unos 2 meses atrás, si más no me equivoco. Claro, a ver, si ha sido declarado infundado, ¿no? Infundado esos incidentes o excepciones, ¿no? Lo que quieren es ellos motivar la suspensión, ¿no? ¿no? Hasta en tanto se resuelva por el tribunal de alzada, ¿no? Pero ya hay jurisprudencia, ¿no? Hemos visto cómo nos dicen el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y ahí está esta sentencia, ¿no? Que les había indicado del 2022, ¿no? Esta, dice, ¿no? Porque con la ley podían haber motivado aquello, es decir, el 404 dice que usted debe atender, ¿no? Pero aquí a la jurisprudencia dice, en el recurso de apelación incidental contra resoluciones que resuelven incidentes o excepciones durante el juicio oral, es imperativo, dice, realizar la reserva de apelación restringida. Ahí ya nos está marcando, ¿no? Ya más claro, ¿no? Para no atender ese tipo de pretensiones de abogados que solamente tienen la intención de demorar el proceso, ¿no? El juicio oral, afectar los principios de continuidad, inmediación, oralidad, etcétera, ¿no? Entonces vean ustedes que es tan importante la jurisprudencia constitucional que nos va dando soluciones, ¿no? Porque, y así te evitas, si ese juez hubiera tenido esta sentencia a la mano, hubiera dicho, a ver, un momentito, ahí esto, ¿no? Y más clarito les hubiera leído, ya tal vez los abogados se hubieran calmado, ¿no? Y no tener que estar ahí exasperándose o molestándose en no tramitarla, ¿no? Esa es mi opinión, querido doctor, y gracias por su experiencia, por comentarnos, ¿no? Que es muy importante. Gracias, doctor. Proseguiremos, doctores. A ver, nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Durante la etapa de los recursos, hay una sentencia, la 1061, quebrada 2015-S2. ¿Se me escucha, verdad? ¿Alguien me Sí, confirmó? doctor, se lo escucha. Sí, Ah, sí, ya, sí. está bien. Gracias, doctor. Entonces, la sentencia constitucional plurinacional 1061, quebrada 2015-S2 de 26 de octubre, ha dicho que además reconduce una sentencia, la sentencia constitucional 1716, quebrada 2010-R a los entendimientos de la sentencia 0245, quebrada 2006, dice: es menester dejar establecido que la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o tribunal donde radica la causa principal. Así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo, en virtud de los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admite impugnación. ¿Qué ocurría? ¿No? Y eso era una práctica recurrente. Lastimosamente, ¿no?
había pues profesionales abogados que lo único que querían era que no se ejecutara la sentencia, ¿verdad? Aguárdenme un ratito, se está acabando la batería, voy a conectar mi cargador, ¿ya? Aguárdenme un ratito. Yo les decía, había una mala práctica, ¿no? Antes de esa sentencia que les he citado, ¿no? Había abogados que no querían que se ejecutara la sentencia, ¿verdad? Estaba en apelación ante la sala penal de un tribunal departamental de justicia, entonces bajo esas sentencias anteriores planteaban excepción o incidente, excepción extintiva, ¿no? Ante el juez o tribunal de sentencia, ¿no? Y el juez o tribunal de sentencia tenía que pedir la devolución, ¿no?, del cuadernillo que estaba ante el tribunal de apelación para que resuelva esa excepción, ¿verdad? Y resolvía, apelaban, ¿no ve? Y se demoraba. Hasta que se resuelva la apelación, no podía regresar a otra vuelta al tribunal de apelación o al tribunal de casación, si se quiere, ¿no? Hasta estando en Sucre ya se les ocurría plantear, tenía que pedirse la devolución, devolvían, resolvían y apelaban, y hasta que resuelvan la apelación pasaba buen tiempo, ¿verdad? Esa era una práctica recurrente, ¿no? Y entonces el Tribunal Constitucional identificó, ¿no?, que hubo un exceso, si se quiere, ¿no? Y entonces ya en esta sentencia última que les he citado, nos establece y dice que si la causa principal está en sala penal de un tribunal departamental de justicia, es ahí donde debe plantear la excepción extintiva. Si está en recurso de casación en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, allí debe plantear su excepción extintiva, ¿verdad? Entonces, ya les sienta parados. Ahora, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia por eso? Porque es clarito lo que nos dice el Tribunal Constitucional Plurinacional, dice, ¿no? No admiten impugnación. Ese fue el cuestionamiento también que se analizó, ¿verdad? Decía, ¿no? Si plantea, por ejemplo, estando la causa principal ante la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia, esa resolución no admite recurso de impugnación. Lo propio ocurre, si plantea ante la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, tampoco esa resolución admite impugnación. Pero, decían, se les ocurría, ¿no?, a los abogados, pero no me están afectando mi derecho de impugnación, ¿verdad? Entonces, y ahí el tribunal dice, no. En estos casos, como son tribunales de cierre, ¿no?, en estos casos, ¿no?, estos ya está integrado pues por dos vocales o dos magistrados, ¿no? Y al estar integrado por un tribunal colegiado, esa viene a ser la garantía, dice, ¿no?, para no afectarse el derecho de impugnación, porque el derecho de impugnación recae cuando un juez unipersonal emite una resolución y un tribunal de apelación, integrado por dos vocales, resuelve, ¿no? Porque es un tribunal mayor, porque se entiende y se asume
que ese tribunal integrado por 2 vocales, ¿no? Van a hacer un mayor análisis, si se quiere, del problema jurídico, ¿verdad? Entonces, pero acá dicen, no, en este supuesto, ya habiéndose planteado la excepción extintiva ante la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia o ante la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, no se afecta la impugnación porque ya es, la garantía viene dada por que está integrado por un tribunal conformado por 2 vocales o 2 magistrados, ¿no? Entonces, ahí ya clara, ¿verdad? Por eso es claro esta sentencia constitucional plurinacional, la 1061 quebrada 2015-S2 de 26 de octubre. Ahora, sobre las excepciones, en el caso particular de la excepción de incompetencia por razón de materia, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Constitucional de Bolivia, en la sentencia constitucional 0233 quebrado 2010-R de 31 de mayo, llegó al siguiente entendimiento, dice, ¿no? Cuando las partes no hacen uso de las excepciones sobre competencia, la autoridad puede declararse incompetente en razón de la materia y por otro, la eventualidad de hacerlo en cualquier etapa del proceso, lo que supone inclusive durante los actos preparatorios, puesto que el alcance del debido proceso no solo abarca los espacios judiciales y administrativos, sino también a las diligencias preliminares, medidas preparatorias o etapas previas a un proceso. La inobservancia de las reglas de competencia por razón de materia producirá nulidad de actos. El tema de la incompetencia por razón de materia, por norma legal, ¿no? Deben ser atendidas, porque estas afectan a la competencia de la autoridad judicial e inclusive puede producir la nulidad de actos, dice, ¿no? Ahora, en cuanto al inicio de la acción penal, que no interrumpe o suspende la prescripción, dice, ¿no? A ver, había una corriente ahí, ¿no? Muchos decían, la acción penal se interrumpe, dicen, ¿no? O sea, la prescripción, ¿no? Se interrumpe la prescripción con el inicio de la acción penal, ¿no? Con la denuncia, con la querella o la intervención de oficio, ya se ha prescrito la acción penal, ¿no? Eso decía. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en esta sentencia hace un análisis y dice que la jurisprudencia de este tribunal ha señalado que para la interrupción o suspensión de la prescripción necesariamente tiene que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo computarse el plazo desde el día en que supuestamente se cometió el delito sin interrupción. Vean ustedes, ¿no? Cómo ya el tribunal en este caso nos deja claro que el inicio de la acción penal no interrumpe o suspende en su caso, ¿no? ¿No? Son los supuestos. ¿Cuándo se interrumpe una prescripción, doctores? Les consulto. ¿Cuándo la norma legal dice que se interrumpe la prescripción? Doctor, la prescripción se interrumpe con la declaratoria de rebeldía. Correcto, doctor, era así, ¿no? ¿No? Imagínense ya. Puede ser hasta cuestionable, ¿no? A veces, si aplicamos otras normas, digamos, de otras materias, creo que el inicio de la demanda es la que interrumpe la prescripción, ¿no? Pero la norma legal, el legislador ha sido específico en materia penal y dice, se interrumpe cuando hay declaratoria de rebeldía, dicen, ¿no? Pero ¿cuándo también se puede interrumpir? ¿O es la única causal, doctores? Les pregunto, ¿será la única causal esta? La declaratoria de rebeldía, ¿qué dice?
Doctor, según el artículo 31 del procedimiento penal, sí, lo que establece el artículo 32 son ya causas de suspensión del término de la prescripción. Ve. No, gracias, querido doctor, usted opinando. Los otros colegas. ¿Qué opinan, doctores? ¿Será la única causa? Como dice, como da la lectura del doctor. De acuerdo al artículo 315, ¿no?, del Código de Procedimiento Penal modificado por la ley 1173, ¿no? El juez o tribunal tiene facultades ¿para qué? Para rechazar in limine un incidente o excepción planteada. Cuando carezca de fundamento, cuando carezca de prueba, ¿verdad? Inclusive cuando declara la temeridad o malicia, dice, ¿no ve? Porque hay abogados que plantean, ¿no? Solo por demorar, ¿no? Y entonces el tribunal o juez observa que hay temeridad, malicia. En ese planteamiento, la consecuencia puede ser inclusive de declarar la interrupción del término de la prescripción, te dice. Clarito la norma. Vean ustedes, es una nueva causal, entonces no es nomás plantear también cualquier incidente o excepción así de manera infundada, ¿no? Entonces se pueden arriesgar a aquello y la consecuencia es que ustedes pueden generar una causal de interrupción que al final les puede afectar más adelante cuando ustedes quieran plantear una excepción extintiva por prescripción, ¿ya? Es una otra opción también. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes, por ejemplo, ante un juez o tribunal de sentencia deciden plantear una excepción de prescripción, evidente, tiene que acompañar el REHAB. Es cierto, el REHAB te acredita, uno, que no tiene rebeldía, ya. Pero te acredita lo que eventualmente pudo haber pasado en etapa preparatoria y que el juez de instrucción penal pudo haber rechazado in limine un incidente o excepción planteada y disponer la declaratoria de interrupción del término de la prescripción. No, el REHAB no te corrobora aquello. ¿Qué te corrobora? Un informe de Secretaría del Juzgado de Instrucción Penal, porque el juez o tribunal de sentencia no tiene conocimiento de lo que pudo haber pasado en etapa preparatoria, ¿verdad? Porque tú lo estás planteando ante él. Entonces, para ello tendrás que pedir un informe al secretario del Juzgado de Instrucción, ¿no?, que informe si durante la etapa preparatoria ha habido alguna excepción o incidente planteado por esta parte que ha sido declarada maliciosa y tendenciosa en el cual se ha dispuesto la interrupción del término de la prescripción. Con éxito, cumplen con la carga probatoria debida para que puedan atender su excepción extintiva. ¿Se entiende? Se logra ver las presentaciones, ¿verdad, doctores? Sí, doctor. Ya. Entonces proseguiremos, doctores. Ahora, en cuanto al alcance y fines de la prescripción, ¿no? Y ese es tema ya que ustedes seguramente lo debió abordar ya en un tema, en un módulo relativo a excepciones e incidentes, ¿no?, en materia penal. Pero ese es tema ya de jurisprudencia, ¿no? La sentencia constitucional 0600/2011-R de 3 de mayo
ratificada por las sentencias constitucionales plurinacionales 0829 quebrada 2013 de 11 de junio y 0527 quebrada 2019 S2 de 15 de julio, ha establecido: en principio es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual y por el transcurso del tiempo determinado por ley cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales o por los particulares en los delitos de acción privada. Se funda en un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, ya sea por negligencia de la víctima o falta de interés de los órganos encargados de la misma. ¿Ya? Luego tenemos la razonabilidad del plazo de duración del proceso. Y esto es muy importante, ¿no? En los casos de la jurisprudencia interamericana, ¿no? Que además son vinculantes, ¿no? No solamente las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí tenemos la sentencia constitucional 0110 quebrada 2010-R de 10 de mayo, en el cual se establece que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es de carácter vinculante, es más, forma parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Del artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Entonces, en los casos Genil Acayo versus Nicaragua, Masacre de Santo Domingo versus Colombia y Juan Humberto Sánchez versus Honduras, que viene a ser la sentencia constitucional 0110 quebrada 2010-R, como les decía, se ha establecido la razonabilidad del plazo de duración del proceso, ¿no? Todo proceso penal debe estar sujeto a un plazo establecido. Y nosotros tenemos en la norma legal, ¿no? El artículo 133, ¿no? Del Código de Procedimiento Penal, que nos dice que el juicio o el proceso penal debe durar 3 años. 3 años, dice, ¿no? ¿Y a partir de qué momento se computa esos 3 años? Les pregunto. ¿A partir de qué momento? Doctor, a partir del inicio de la investigación. Claro, es a partir de la sindicación, dice, ¿no? La norma legal dice el artículo 5, ¿no? Del Código de Procedimiento Penal, a partir de la sindicación en sede judicial o administrativa, dice, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, esos 3 años desde la denuncia, querella o intervención policial preventiva hasta que adquiera ejecutoria, 3 años. Si no concluye, bueno, pues se extingue, dice, ¿no? Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Pero, dice, ¿no? La razonabilidad del plazo no se toma en función al transcurso simple del tiempo, ¿no? Y ha establecido ciertos criterios o elementos, dice, ¿no? La Corte Interamericana ha establecido, siguiendo la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el caso Mota y Ruiz Mateos versus España, que la determinación de la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso debe considerar 4 elementos. 1, la complejidad del asunto. 2, la actividad procesal del interesado. 3, la conducta de las autoridades judiciales. Y 4, la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. A esto debe añadirse que la Corte considera también la legislación nacional. Entonces, ¿qué entendemos por complejidad del asunto? ¿Qué entienden ustedes, doctores? ¿Qué entendemos por complejo? ¿Cuándo una causa es compleja? ¿Qué creen ustedes? Cuando hay varios indicados, Doc. Claro, es una posibilidad, ¿no? Tenemos, no es lo mismo una causa penal cuando tenemos un solo imputado, ¿no? Y tenemos otro caso donde existe una multiplicidad, unos 6, 7, 8 imputados, ¿no? Eso hace complejo el caso. O varias víctimas, si se quiere, ¿no? A una sola víctima, ¿no? Está bien ese criterio. Gracias, querido doctor. Otro criterio, doctores,
doctor, que las pruebas son de difícil obtención. Sí, es correcto, ¿no? Porque hay pericias, ¿no? Pericias que no las realizan acá en Bolivia. O si las realizan, tienen que conseguir el material necesario, dicen, ¿no? Tienen que pedir cooperación de otros países para que nos manden los medios necesarios para poder obtener, ¿no? Hay pericias complejas, sobre todo en los casos de corrupción he visto, ¿no? Aquello, y es difícil, difícil. Inclusive en los casos de asesinatos también, ¿no? Es bien complicado. Bien, doctor. ¿Otro? Otro es la amplitud de prueba, ¿no? Amplitud de prueba. Es un caso que tiene 6, 7 documentales a un caso con 80 documentales. Imagínense, ¿no? Con 80, 120. ¿No? Eso hace complejo, ¿no? Amplitud de prueba, amplitud, complejidad de la obtención de pericias, la multiplicidad de sujetos procesales, como que ustedes han identificado, es correcto aquello, ¿ya? Entonces, la Corte Interamericana ha dicho, esos criterios, cuando sea complejo el caso, ¿no? No es necesariamente el transcurso del tiempo que debe tomarse en cuenta, ¿no? La actividad procesal del interesado, cuál ha sido su comportamiento, ¿no? Si es un imputado que ha estado incidentando, excepcionando, motivando devoluciones, etcétera, rechazos, apelaciones, ¿verdad? ¿No? Ahí está su actividad procesal. La conducta de las autoridades, hablan si diligentes o no, temas de responsabilidad. Y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, ¿no? Es muy importante aquí. Entonces, son criterios que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la sentencia constitucional 1231/2013 de 1 de agosto ha establecido que el artículo 102 de la Constitución Política del Estado no alcanza la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. ¿Qué ocurría? A algunas autoridades judiciales se les ocurría rechazar, por ejemplo, la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso porque estos delitos no prescribían, confundían, ¿no? Porque el artículo 112 tiene pues esa finalidad, ¿no? Son imprescriptibles los delitos cometidos por servidores públicos, ¿no? Que causen grave daño económico al Estado, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso se agarraban de allí, ¿no? Son delitos que causan grave daño. No, en este caso no vamos a rechazar la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. El tribunal dice, no, la garantía del artículo 112 de la Constitución Política del Estado no alcanza la excepción esta, ¿no? Ahí está el siguiente entendimiento. El sentido teleológico de la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso permite que la misma opere como un modo directo de concretización explícita del derecho al debido proceso, pues responde precisamente al derecho que tiene toda persona de ser juzgada dentro de un plazo razonable que impide que el procesado o acusado permanezca de modo indefinido bajo acusación y persecución penal, emergiendo implícitamente la obligación de asegurar un pronunciamiento de sentencia firme y ejecutoriada bajo términos de prontitud. De la lectura textual del artículo 112 de la Constitución Política del Estado, no se puede concluir que la imprescriptibilidad de la referida disposición alcanza la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los incidentes, mucho cuidado con aquello cuando ustedes piden corrección o nulidad de obrados, ¿no? Ahí, por ejemplo, la sentencia constitucional 0233/2010-R, que reitera la sentencia constitucional 0600/2003-R de 6 de mayo y la sentencia constitucional plurinacional 1864/2013 de 29 de octubre,
establece lo siguiente, ¿no? Del texto de las normas transcritas se colige que el nuevo sistema procesal permite la corrección de los actos procesales erróneos, subsanando, renovando, rectificando, lo que importa un reconocimiento de la existencia de las actuaciones procesales, los que al tener defectos subsanables pueden ser corregidos. Por lo mismo, la norma prevista por el artículo 168 del Código de Procedimiento Penal no permite declarar la nulidad de obrados, que conceptualmente es diferente a la corrección. Pues la primera permite al juzgador modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del proceso. En cambio, la segunda importa retrotraer el proceso hasta el vicio original en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos procesales realizados por tener vicios absolutos, lo que significa que dichos actos nunca nacieron a la vida jurídica. Por lo mismo, el juzgador no puede subsanarlos y proseguir el proceso sin retrotraer el procedimiento, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre defectos absolutos y relativos? También esa sentencia, la 0233 2010-R, reiterada por la sentencia constitucional plurinacional 2823 2010-R de 10 de diciembre, nos marca la diferencia sustancial, ¿no? Dice, el defecto absoluto, el quebrantamiento de la forma, está vinculado con la protección de un derecho. Defecto absoluto siempre va a vulnerar un derecho fundamental, una garantía jurisdiccional. En cambio, el defecto relativo, simplemente el quebrantamiento de la forma, solo forma, ¿no? No está afectando un derecho, ¿ya? Esa es la diferencia sustancial. En cuanto al incidente de nulidad, ¿no? Un consejo, ¿no? Cuando planteen, siempre háganlo cumpliendo este estándar jurisprudencial. Vean ustedes que es antigua, del 2003, ¿verdad? Pero así reiterada por la sentencia constitucional 0450 2012. Y ahí ya nos decía clarito, el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones. 1. El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo. 2. El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión. 3. El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable. 4. El vicio procesal debió ser arguido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente. Y 5. No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones da lugar al rechazo del pedido del incidente de nulidad. Vean ustedes, es un estándar antiguo, 2003, pero que se ratifica hasta el 2012, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los incidentes, hay inversión de la carga probatoria. Ustedes cuando incidentan o excepcionan, tienen que cumplir con la debida carga argumentativa y la carga probatoria. Dos aspectos, ¿no? Argumentar y probar, ¿no? Ahí está este estándar jurisprudencial. Dichas condiciones deberán ser explicadas además por el incidentista en su solicitud, señalando en forma concreta, clara y precisa la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado. Deberá mencionar y demostrar expresamente los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer de resolución. Entonces, ambos componentes, carga argumentativa, explicar, carga probatoria, demostrar, ¿no? Esa es la inversión de la carga argumentativa y probatoria. Bueno, doctores, hemos concluido. Yo quiero agradecerles. Quedo atento a cualquier duda que tenga. Doctor, bueno, antes de que concluya la clase, una consulta. Hace instantes refería sobre la excepción de extinción penal por prescripción y por duración máxima del proceso. El procedimiento establece de que esta excepción de extinción de la acción penal puede ser interpuesta en juicio,
¿no? Además de, bueno, el 314 dice de que esta sí se puede interponer en preparatoria, en juicio, cuando está el recurso de alzada. La consulta y la pregunta que tengo, bueno, la interrogante que tengo es, ¿se puede en el desarrollo del juicio, cuando ya ha sido interpuesto esta excepción, ya sea por prescripción o duración máxima del proceso, en el primer momento, bueno, con las modificaciones, directamente constituido todos los sujetos procesales, el juez da la palabra al Ministerio Público de las partes para que se manifiesten si es que tienen alguna excepción por interponer, ¿no? Interponen la excepción de extinción de la acción penal, ya sea por prescripción o duración máxima del proceso. Se declara infundado dicho incidente. En el transcurso del desarrollo del juicio, más adelante, se puede volver a interponer con nuevos fundamentos cualquiera de estas dos excepciones, bueno, por prescripción o duración máxima del proceso, en el desarrollo del juicio, ¿no? Hasta antes que se dicte sentencia. En mi criterio no, ¿no? Porque el acto del juicio oral, ¿no? Es uno solo, ¿no? Es uno solo. Y para ese acto, el legislador ha dicho, hay un momento, ¿no? Y le dice, el primer acto viene a ser el despacho saneador, excepción o incidente. Para el acto de juicio oral, para la audiencia de juicio oral, ¿verdad? Que concluye con la emisión de Ahora es práctica recurrente, ¿no? Cuando me he visto que algunos departamentos un juicio oral dura, no sé, pues están haciendo durar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, no sé. Bueno, ahí viene la complejidad, ¿no? Cuando esa audiencia no debe, bajo los principios que establece la ley 1173, no deberá demorar mucho tiempo, ¿no? Además, así en casos complejos, cuando menos en la ciudad de Cochabamba se tiene una mejor experiencia, ¿no? Porque se trata de concluir siempre lo más pronto posible, ¿no? Y ahí te evitas problemas de que te tenga que algún abogado plantear una excepción de prescripción ya en la fase del alegato de clausura, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en mi opinión, en mi criterio, el legislador ha dicho, para el acto de juicio oral hay un momento. Y eso no le impide a que posterior a la audiencia de juicio oral pueda plantear, no es que le estés negando, no le estás negando. Usted concluido el juicio oral propiamente, usted va a poder plantearlo, ¿verdad? O cuando menos, si me la planteara, ¿no? Ya no le permitiría plantearla de manera oral, tendría que hacerlo de manera escrita y eso lo trataría no en el juicio, sino fuera del juicio. Porque de acuerdo al artículo 314, plantea la excepción por escrito, se convoca una audiencia de resolución de la excepción, ¿verdad? Pero eso ya es fuera del juicio. Pero jamás permitiría que de manera oral me tenga que plantear y en el alegato de clausura prescripción nuevamente, aun cuando sean nuevos argumentos que son lógicos, ¿no? Porque la excepción extintiva es pues por el transcurso del tiempo, así sea por 1 hora o por 1 día, ¿no? Esa es mi opinión, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna consulta, doctores? ¿Sí, doctora? Buenas noches, doctor. Doctor, quería hacerle una consulta. ¿Qué pasa si una persona es declarada en rebeldía, pero posteriormente purga su rebeldía? Y en este caso pasan 6 años y ya no se procede más ningún acto procesal. ¿Se podría plantear la excepción de prescripción? Claro, permite la norma legal, doctor, ¿no? El artículo 30 y 30, 31 permite, ¿no? La rebeldía declarada interrumpe la prescripción y comenzará nuevamente el cómputo, dice, ¿no? Si han transcurrido los 6 u 8 años de acuerdo al supuesto, de acuerdo al delito, ¿no? Verificado el transcurso del tiempo, sí se puede prescribir, ¿ya? Gracias, doctor. Doctor, lo siguiente, una consultita más, por favor. ¿Qué pasa en un caso de en que una señora está procesada por uso de instrumento falsificado en la ciudad de La Paz?
comete un delito. Pero también esta señora comete otro delito de la misma figura legal en la ciudad de Cochabamba. Se lleva a sus audiencias cautelares. En la ciudad de La Paz está con domicilio, como arresto domiciliario, y en la ciudad de Cochabamba se lleva a cabo su audiencia de medidas cautelares y le dan 30 días para que se presente a firmar. Doctor, ¿se podría pedir em, o coadyuvar que la señora también firme en algún juzgado de sentencia, ya que tiene arresto domiciliario en la ciudad de La Paz? Habría que pedir modificación, ¿no? Ese es el mecanismo, ¿no? Si tiene algún impedimento que lógicamente es fundado, ¿no? ¿No? O sea, está siendo sometida a 2 procesos penales y se le ha determinado un arresto domiciliario con condiciones, todo aquello, que debe estar siempre allí. Entonces, si el juez ha sido exagerado en disponer que vaya a firmar a Cochabamba o viceversa, la vía idónea es la modificación. Pero yo no, en ese supuesto yo no entiendo cómo. Si ya está con arresto domiciliario, la otra audiencia tendría que haberse informado por el abogado defensor, ¿no? Y decir, señor juez, mi cliente ya tiene pues una detención domiciliaria en tal juzgado y por tanto si usted va eventualmente a aplicar las medidas cautelares personales, que no sea la detención preventiva, usted vea las más adecuadas y idóneas para no entorpecer también el cumplimiento de la medida cautelar personal de detención preventiva que habría dispuesto otro juzgado, ¿no? Mm, la ¿Ya? modificación. Sí, sí. Gracias, doctor, muy gentil, le agradezco. ¿Alguna otra duda, doctores? Creo que no, ¿no? Bueno, yo me quiero despedir, agradecido con ustedes. Ha sido un placer compartir este diálogo académico con ustedes. Bueno, quedo atento siempre a cualquier consulta que tengan ustedes. Para quienes gusten, les voy a facilitar mi número. Siempre que ustedes puedan, me puedan escribir, ¿no? Y lógicamente en lo que pueda yo les voy a ayudar. Mi número es el 703-4378, 703-4378, ¿no? Mi nombre es Yasmani Centeno Valdés y ha sido un placer conocerlos. Muchas gracias, queridos doctores. Buenas noches, estimado doctor Céspedes.